Vamos ahora a repasar cuáles fueron los emperadores aztecas de este gran imperio mesoamericano. El primero fue Acamapixtli, le siguió Huitzilihuitl, enseguida Chimalpopoca, Itzcoatl, Tlacaelel. Tlacaelel, hay que hacer un pequeño espacio de tiempo para decir que Tlacaelel oficializa los sacrificios humanos, es decir, introduce la idea religiosa que los sacrificios humanos hacia Huitzilopochtli serían recompensados para dar más vida y traer beneficios para la vida de ellos mismos y de su imperio. Posteriormente tenemos a Moctezuma I Ilhuicamina, que fue el primer Moctezuma que hubo dentro de los emperadores aztecas. Tenemos a Axayácatl, que fue el padre de Moctezuma II Xocoyotzin, quien fue el emperador que recibió a los españoles. Enseguida tenemos a Tizoc, enseguida a Huizotl. Posteriormente tenemos al gran emperador Moctezuma II Xocoyotzin, quien vivió del año 1502 a 1520, cuando fue aparentemente asesinado por una piedra que tiró a alguien de su pueblo que estaba indignado porque aparentemente Moctezuma se había vuelto al lugar de los españoles. Sin embargo, versiones mexicas, versiones de la historia de México, nos dicen que Hernán Cortés clavó su puñal por la espalda a Moctezuma, y hay versiones de Fernando de Alba Iztlizóchitl, historiador mexica, en el cual nos dice que había heridas de cuchillo en la espalda de Moctezuma. Después de la muerte de Moctezuma II le siguió Cuitláhuac, el cual murió por la gran enfermedad, la gran epidemia de viruela que nos trajeron los españoles a México. Y tenemos por último al último emperador azteca, el gran Cuauhtémoc, quien Hernán Cortés lo torturó quemándole sus pies, y posteriormente, después de un año, él lo hizo caminar a pie hasta Guatemala. Una vez en Guatemala, uno de sus súbditos de Cortés se enteró que aparentemente, con una calumnia, Cuauhtémoc estaba tramando una confabulación en contra de Cortés y ordenó de inmediato que lo colgaran de un árbol. Esos códices eran realmente libros que han quedado para la historia. Y aquí podemos ver varios de los códices donde se narran escenas de batallas, escenas de sacrificios, escenas de muerte, escenas de enfermedades, recetas médicas, etcétera, etcétera. Uno de los grandes historiadores del México de la Conquista fue Fray Bernardino de Sahagún, quien pidió a los mexicas hacer los dibujos y la historia necesaria en los códices para poder relatarla de acuerdo a las historias directamente de los aborígenes aztecas. Y dentro de esas historias tenemos una apasionante, y con eso terminamos nuestra plática, que es precisamente los presagios funestos. Es decir, 10 años antes de la llegada de los españoles, los aztecas tuvieron señales premonitorias de lo que le iba a suceder a su imperio. Y estas señales tuvieron mucho que ver con la casa de la magia de Moctezuma, donde él pudo visualizar la catástrofe que venía para México. Vamos a empezar con las señales que están narradas en el Códice Florentino. La primera señal que tenemos ahí es que en el cielo apareció una espiga de fuego que era visible por día y noche durante todo un año. La gente asustada
La gente asustada gritaba dando palmadas en los labios. Eso fue en el año 12 Casa. La siguiente premonición fue que espontáneamente ardió el templo de Huitzilopochtli y toda la gente llevó agua, pero en vez de apagarse ardía más. No pudo apagarla, el templo quedó consumido totalmente. El tercer presagio funesto fue que sin mediar lluvia ni trueno, cayó un rayo sobre el templo de la diosa Cihuetlacutli. El templo quedó dañado. El cuarto presagio fue que habiendo un sol de día, cayó una bola de fuego que se dividió en 3 partes, llenando el cielo de chispas y sonido como de cascabeles. Quinto presagio, el lago donde vivían, que era el de Texcoco, hirvió furiosamente, con el impulso se levantó muy alto y derrulló casas y las hundió. El sexto, muchas veces se oía a una mujer llorando e iba gritando por la noche, hijos míos, ya tenemos que irnos lejos, y a veces, ¿a dónde los llevaré? Esto evidentemente es un antecedente de la Llorona. El séptimo y penúltimo presagio funesto fue que los pescadores atraparon en las redes a un cierto pájaro cenizo como grulla, que se lo llevaron a Moctezuma, a la casa de lo negro. El pájaro tenía en la cabeza un vistalejo donde se veían las estrellas. El emperador tuvo muy mal presagio, pues vio unas personas altas y espigadas que hacían la guerra y venían montadas en como venados. Sus magos no pudieron decirle qué era aquello. En México, en América, no existían los animales de gran calado, no había caballos, por lo tanto, Moctezuma aparentemente describía venados como lo que fueron los caballos que trajeron los españoles. Aparentemente, esta visión fue el presagio donde Moctezuma vio a través del vistalejo 10 años antes la llegada de los españoles con varias personas altas y espigadas que hacían la guerra montadas en venados. Y el último y octavo presagio es que muchas veces aparecían hombres deformes, personas monstruosas, a veces de 2 cabezas y un solo cuerpo. Las atrapaban y llevaban a Moctezuma a la casa de lo negro, pero cuando las veían, desaparecían. Con esto quiero simplemente agradecer a ustedes esta parte de la historia de México, que es solo un pequeño tramo de los cursos culturales que yo puedo dar a ustedes.